Lectura del libro de Isaías. Una vez más, el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Manuel. Hagan un proyecto, fracasarán. Digan una palabra, no se realizará, porque Dios está con nosotros. Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se puso María en camino y marchó aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Y dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se celebra hoy en toda la América Latina la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, llamada la Emperatriz de las Américas. Se recuerda así cómo María Santísima se manifestó a un indiecito de corazón noble, de gran altura en la santidad, así como era profunda su humildad. Ese hombre se llamaba Juan Diego. La santidad de Juan Diego ha sido reconocida por la Iglesia a través del Papa Juan Pablo II. ¿Qué queda para nosotros de esta hermosa celebración de Guadalupe? Puede parecer extraño que la Virgen le dijera a Juan Diego: quiero que se me haga una iglesia aquí. Eso puede causar extrañeza, incluso cierto escándalo en algunas personas. Si fuera otra persona, si fuera otra la que dijera eso, se podría hablar de vanidad, pero si se trata de aquella que expresa en su mirada, en sus palabras, en su corazón, el poder de la gracia divina, entonces, lejos de hablar de vanidad, tenemos que hablar de un servicio de evangelización. Comprendamos una cosa: el espejo más bello que tenemos de la obra de Dios se llama María. La expresión más hermosa que tenemos del Evangelio de Cristo se llama María. La biblioteca más perfecta que tenemos de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Cristo se llama María. El plan mismo de Dios para el universo, lo que Dios quiere hacer en el universo, en ninguna otra parte se ve mejor que en María. Por una razón muy sencilla: lo que oculta, lo que esconde la obra de Dios es el pecado. Si nosotros quitamos el pecado, entonces lo que aparece es con toda su fuerza, con toda su plenitud, la obra divina,
Eso es lo que aparece. Y hay que dar gracias a Dios de que salga esta Santa Señora como a nuestro encuentro, para que nosotros, mirando lo que Dios puede, mirando cómo lo realiza y mirando con cuánto amor se ha derramado en gracias abundantes sobre María, pues también nosotros digamos, esa es la verdadera vida humana, ese es el verdadero rostro de la humanidad, ese es el verdadero camino para servir a Dios y para alcanzar nuestra plenitud. El ser humano necesita siempre modelos, el ser humano necesita siempre referencias, líderes, uno necesita siempre a dónde mirar. Esos espejos, esos modelos, ¿serán modelos de santidad que nos llevarán hacia Cristo o serán modelos de perdición que nos van a apartar del camino de Dios y que van a hacer que nosotros perdamos nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestra vida misma? No hay sino esas dos posibilidades. Y por eso me colma de gozo ver que esta Santa Señora sale a nuestro encuentro, porque ella lleva en su rostro descubierto la gloria de Dios, como diría San Pablo. Y eso es lo que necesitamos ver, para que no nos despisten los modelos de esta tierra, para que no nos distraigan los ídolos de este mundo, para que sepamos todo lo que Dios quiere, puede y sabe hacer. Felicitemos a María, pero sobre todo, contemplando en ella la verdadera obediencia al Evangelio de Cristo, descubramos lo que significa ser discípulos del Señor. A Él honor y gloria por los siglos. Amén. Los padres dominicos de la provincia del Rosario me invitaron para dar un curso de formación permanente y un retiro espiritual en la isla de Taiwán. Y estuve allá hace unas cuantas semanas. La historia de la evangelización en Taiwán es fascinante y en ella la Santísima Virgen María ha tenido un lugar muy importante. Y la historia de Taiwán nos ayuda a descubrir la riqueza de la historia del Tepeyac, la historia de Guadalupe, porque es una misma y Santa Señora la que en todas partes quiere abrir las puertas para Cristo. Definitivamente ella quiere ser como la portera que abre el cielo, que abre los corazones, que abre las mentes, para que nosotros nos dispongamos a recibir el Evangelio de salvación. En esa parte del mundo, en el extremo oriente, a donde Dios me ha concedido viajar, la religión prevalente es el confucianismo, un nombre que es confuso en sí mismo y que alude a un pensador, a un filósofo llamado Confucio, que no tiene nada que ver con Kung Fu. Confucio fue un pensador, un estratega político, una especie de filósofo, podríamos decir, y entre otras cosas él predicó mucho el valor de la veneración a los antepasados. Y esto se ha convertido como en la columna vertebral de la espiritualidad para una buena parte de China, la veneración a los antepasados. En casi todos los hogares de cultura china, y con este nombre incluyo en este caso a Taiwán, la gente tiene altares para los antepasados, para los abuelos, bisabuelos. En esos altares ponen a veces frutas, a veces ponen papeles que representan dinero, como dándole dinero a esos seres que quedan como divinizados. Tienen también velas, tienen también incienso, pero es bastante confuso porque hay esta dimensión de confucianismo, pero también hay budismo y también hay taoísmo. Todo eso funciona junto. Lo que tiene en común toda esa religiosidad es un espíritu muy devoto y la veneración a los antepasados. Esto causó muchas dificultades cuando llegó el Evangelio.
Porque lo que sucede es que estos orientales piensan que si no se rinde tributo a un antepasado, es como dejarlo caer en la nada. Ellos piensan que si desaparece el nombre de una persona, si ya no se la nombra más, la persona misma se disuelve en la nada, como si cayera en el no ser. Entonces tienen una gran veneración por los anteriores, por los antepasados. Hay un ritual que realizan algunas veces al año, que es el ritual del Pai Pai. Pai Pai es algo muy sencillo, consiste en quemar unas barras de incienso, decir algunas frases, hacer algunas venias. No es algo que implique, como nosotros llamaríamos, el corazón. Más bien es una serie de cosas para hacer, un ritual, es solamente eso. Pero el Pai Pai es muy importante porque en ese ritual del Pai Pai se pronuncia el nombre de la persona que murió. Y si se deja de hacer el Pai Pai, ellos piensan, se va a dejar de pronunciar mi nombre y yo voy a desaparecer en la nada. Porque para ellos, el que ya no es nombrado, ya no existe. Cuando llegaron los cristianos, por supuesto los cristianos no podían aprobar ni podían promover el ritual del Pai Pai, porque eso es como una divinización de estas personas. Entonces hubo muy fuerte oposición contra el cristianismo, porque por supuesto los papás decían a los hijos, mira, si tú te conviertes al cristianismo, entonces tú ya no vas a hacer el Pai Pai, y entonces yo voy a desaparecer en la nada. Entonces tú no te puedes volver cristiano, y eso sigue siendo un problema hoy. En Macao, en Hong Kong, en China, en Taiwán, en toda la región que tiene esa religiosidad, eso es así. Y las conversiones todavía al día de hoy suceden entre los mayores de edad principalmente. Y lo gracioso es que los papás envían a los hijos a colegios católicos, pero les prohíben convertirse al catolicismo. Es una locura, pero así lo hacen. Los colegios católicos son los que tienen el más alto nivel académico. Bueno, colegios cristianos, no todos son católicos. Los colegios cristianos son los que tienen el mayor nivel académico, pero los niños tienen que ir allá con una sola consigna: no puedo convertirme al cristianismo, porque si yo me convierto al cristianismo, entonces yo dejaré de hacer el ritual del Pai Pai, y entonces el nombre de mi papá no se pronunciará más, y entonces mi papá desaparecerá en la nada. En Taiwán en concreto no hubo mártires en el sentido de perseguir a la gente, torturarla, matarla, no, pero sí quemaban iglesias. Era una labor terriblemente dura, de hecho pues el clima y todo es difícil, pero era especialmente dura porque si después de mucho esfuerzo se tenía una pequeña comunidad cristiana y se hacía una capillita, la quemaban. Y no tenían dónde reunirse, entonces se reunían un tiempo en casas de familia, pero si se reunían mucho en una casa de familia, quemaban esa casa. Pero hubo una casa que no quemaron. Resulta que llegó una imagen de la Virgen María, una imagen de la Inmaculada. Taiwán ha estado siempre en relación con los grandes imperios que le rodean, especialmente Japón y China, por supuesto. En la época de esta historia que les voy a contar, era Japón el que tenía dominio de la isla de Taiwán. Y resulta que llegó a la isla de Taiwán una hermosa imagen que existe todavía, yo la vi, le tomé algunas fotos además, una imagen de la Inmaculada, que ahora la están llevando, en este año la están llevando en peregrinación por distintas ciudades y pueblos de Taiwán, en memoria de los 150 años de evangelización. Es una imagen realmente muy linda, pero más que la imagen en sí, es pues el misterio que evoca, por lo menos eso siente uno como católico. El emperador japonés conoció de esa imagen. Esa imagen la llevaron a una ciudad que se llama Banqing, por lo menos así la pronuncian en taiwanés. En chino eso como que se pronuncia Wanjin o una cosa parecida. Ustedes no se fíen de mi chino. En todo caso se la llevaron para Banqing y allá tenían una capillita y allá metieron esa imagen. Y pidieron protección al emperador, y el emperador quedó conmovido con la belleza de la Virgen. Y el emperador japonés mandó una tableta que se llama de protección imperial. La tarjeta de protección imperial
La tableta, de protección imperial es como un mosaico, como una baldosina, un baldosín grande que tiene el sello del emperador. El sello del emperador es uno de estos caracteres que tienen los orientales. Ellos utilizan ideogramas, como ustedes seguramente saben. Pues hay un ideograma que es el propio del emperador. Y ese ideograma nadie lo puede dibujar si no es el emperador o uno mandado por él. Y si una persona particular dibuja, así sea por chiste, dibuja el ideograma del emperador, ese es un delito y tiene que ir a la cárcel. Porque el nombre del emperador y el sello del emperador nadie lo puede falsificar. Este emperador sintió algo por la Virgen, es increíble. La belleza de María lo cautivó. Él no se convirtió, hasta donde yo entiendo, él no se convirtió, por lo menos no abiertamente, no se convirtió al cristianismo. Pero él quedó fascinado con la belleza de la Santísima Virgen. Y para que no quemaran esa iglesia, mandó la tableta de protección imperial. Y esa tableta existe todavía. Y yo estuve en ese lugar porque Dios me ama mucho, porque Dios es compasivo conmigo. Yo estuve en ese pueblo y estuve en esa iglesia y celebré misa en esa iglesia y vi esa imagen. Y vi, por supuesto, la tableta de protección imperial del emperador japonés. Lo hermoso de esa historia es que desde que el emperador le dio la protección imperial a esa iglesia, los católicos tuvieron una casa que ya nadie se las iba a destruir. Y desde que tuvieron esa casa, la evangelización pudo prosperar un poco más. El camino que hay que recorrer en Oriente es muy, muy, muy largo. O sea, no nos hagamos ilusiones, los cristianos en Taiwán son algo así como el 1%. Es muy pequeño, pero es que antes no podían crecer nada, ahora están empezando a crecer algo. Y tienen vocaciones y tienen obispos propios y todo. Entonces, lo fascinante de esto es que fue María la que abrió el camino del Evangelio. Fue ella la que hizo posible que existiera una casa donde se podía predicar el Evangelio sin que ya la quemaran. Y si uno se pone a mirar la historia de la evangelización en Colombia, muy pronto en Colombia llegó una imagen que se conserva en mi convento de aquí de Bogotá, el convento de Santo Domingo. Esa imagen se llama la Virgen de la Conquista, una preciosa imagen tallada en Sevilla, tallada en madera. Es del siglo XVI, llegó a principios del siglo XVI aquí a Colombia, la Virgen de la Conquista. Ella va adelante. En Taiwán ella va adelante. En México, en Guadalupe, ella va adelante. Y eso es lo que yo quería decirle solamente, que la Virgen va adelante y que la casa de la Virgen nunca se destruye. Y que si tú haces de tu corazón una casa para la Virgen, tu corazón nunca será presa del enemigo. Yo hoy te invito a que hagas de tu corazón una casa para María, que ella viva en ti.